Hola a todas y a todos. En este episodio del podcast Deseducar Críticamente nos adentramos en una conversación sobre la universidad pública y su relación con la democracia. Para ello tenemos el privilegio de conversar con Carlos Bolívar Corredor, designado de presidencia para su representación ante el Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, norte de Santander. La educación superior es un tema crítico para cualquier país y más aún en un contexto global de grandes transformaciones, crisis políticas, sociales y desafíos globales. En este sentido, la universidad pública se ha convertido en un espacio vital para la construcción de una sociedad más justa y democrática. ¿Qué papel juega entonces la universidad pública en la actualidad en la defensa de los valores democráticos y la construcción de una sociedad más igualitaria? ¿Cómo se relaciona la autonomía universitaria con la democracia? ¿Qué desafíos se enfrenta la universidad pública en este contexto? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos problematizar en este episodio. Carlos, Gracias, bienvenido. Juan, de verdad, mi hermano, por esta invitación a pensarnos críticamente la educación, la universidad pública, y por esas preguntas, ese enfoque crítico que le haces a tu papel, que al igual que el mío en los consejos superiores de estas dos universidades, grandes universidades de los Santanderes, pues nos corresponde deliberar, mi hermano. Muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Carlos, antes de iniciar, digámosle a quienes nos escuchan quién es Carlos Bolívar Vale, Corredor. Juan, yo soy abogado egresado de la UFPS. La bandera que ven al fondo es el logo y los colores de nuestra alma mater, egresado del año 2016. Actualmente estoy haciendo la maestría en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, veedor ciudadano desde el año 2011 que empecé a estudiar, 2010, veedor formalmente inscrito desde el 2013 hasta septiembre del año pasado, que se me requería para no inhabilitar mis funciones como designado del presidente, eh, pero activamente un defensor de la ley, de la transparencia, del sentido común y obviamente del interés común de la universidad pública y su relación, digamos, des o totalmente, digamos, ineludible con la región, con el contexto, con la frontera. Entonces, esa ha sido como mi lucha. También he sido varias veces candidato, me gusta la política, siempre he estado pues con ese interés por la política. Primero en el 2015 como candidato al Consejo de Cúcuta, luego en el 2019 como candidato a la Asamblea Departamental, y finalmente la última candidatura a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico de Norte de Santander. Entonces, también esa ha sido una faceta mía. Sin embargo, me gusta la academia y me gusta pues las, el placer, los placeres de la academia y del conocimiento que desde luego deben ser un derecho y no un privilegio para todos y cada uno de los seres humanos. Ese es como un preliminar, mi hermano, de mi perfil. Bien, hermanito, totalmente de acuerdo con eso del conocimiento, que debe ser un derecho y no un privilegio. Carlos, ¿qué papel consideras que juega la universidad pública en la actualidad en la defensa de los valores democráticos y la construcción de una sociedad más igualitaria? La universidad, que en principio es pública, digamos, pues una universidad privada tendrá sus dinámicas financieras incomparables con la pública, pero una universidad que se supone del conocimiento, de la ciencia, pues tiene el carácter público. Y cuando hablamos de lo público, pues no solo hablamos de la opinión pública, ¿no? O de la opinión del público, sino de extender los beneficios, los impactos, la función, la naturaleza del alma mater hacia todos y cada uno de los actores de el contexto local donde se ubique esta universidad. Entonces, eso lo que nos pone es en el reto de abrir la universidad. Una universidad
en medio de sus laboratorios, en medio de su experimentación, en medio de su escuela también, desde su formación o de su pedagogía, es proclive a cometer un error. O sea, está atada o está vulnerable a cometer o a caer en una trampa, y es la de cerrarse. Las universidades se cierran, las universidades pierden, y sus egresados pues todavía más pierden. Porque una cosa es formarse o informarse de unos currículum, de unos pensum o de unos criterios disciplinares durante toda una carrera, y otra cosa es ser un profesional. Un profesional, como su nombre lo indica, es casi que un profeta, alguien que profesa. ¿Sí? Un profesor es alguien que profesa. De alguna manera la universidad es formador de formadores. No solo los licenciados son los que finalmente podrán ser profesores. Cualquier profesional que salga egresado de una universidad tiene que ser profeta. Yo creo que esto es muy importante si queremos finalmente tener un impacto cualitativo y cuantitativo en la realidad social, en la realidad material, en el mundo pues de lo económico, de lo cultural, de lo político. Que nuestros egresados sean profetas, es decir, sean profesionales de su interés, de su disciplina, de sus talentos o de sus artes, porque finalmente pues no todos tenemos los mismos intereses y no todos tenemos las mismas artes. Pero yo creo que tiene que ver con eso, estimado Juan. Si una universidad se abre, pues es una universidad pertinente y capaz de eh, ingresar una realidad y sacar otra realidad. Finalmente es eso, ¿sí? Lo que entra y lo que sale. Si lo vemos desde la óptica de tu profesión, de los sistemas, la ingeniería de sistemas lo que nos dice es eso, qué entra y qué sale, qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo. Entonces, yo creo que tiene que ver con que una universidad, de manera crítica, no solo escoge a quienes entran a través de sus registros académicos y sistema de admisiones, sino además que él está ofertando, que él está mostrando finalmente a, a la sociedad. Eso tiene que ver con la universidad, y esa es la discusión que tenemos hoy por hoy nosotros como designados de la Presidencia de la República y miembros con voz y voto en los consejos superiores y en los consejos directivos de las instituciones de educación superior, que poner sobre la mesa de manera muy crítica, de manera muy vehemente, de entusiasta, de manera muy entusiasta, hay que decirlo. Tenemos que mover las fronteras del pesimismo y de la, digamos, de la doxa, por decirlo así, de la doxa como episteme, de la opinión, y trasladarnos hacia las fronteras de la episteme, que es el conocimiento. Buen punto, Carlos, buen punto. Y retomando lo que decías hace un instante de la designación que tenemos, me gustaría que nos comentaras cuáles han sido los principales desafíos que has tenido que superar o que estás en ese trámite de superación, cumpliendo ese rol de ser representante del presidente, de nuestro presidente, compañero presidente Gustavo Petro, ante el Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander. Mi hermano, desafíos múltiples, ¿no? Múltiples. Aquí hay que decirlo, Los principales, la universidad los más pública básicos, los más fundamentales que condensa, tú consideres. ¿cierto? A una mínima escala todo lo que existe pues en la sociedad colombiana. Eso es la universidad pública. No solo porque la Constitución le haya dado la autonomía a través del artículo 69, sino porque además aquí se congregan todas las disciplinas, todos los saberes, todas las facultades, como su nombre lo indica, las facultades pues del conocimiento humano, de la destreza y de la inteligencia humana, y por eso los desafíos han sido múltiples. Pero si yo pudiera ver o pudiera resumir en la universidad, específicamente la UFPS, la Universidad del Hombre de las Leyes, es que lastimosamente no hay comunidad académica aún. No hay un cuerpo sólido, distinguible, con identidad y con etos universitario. Y cuando no hay etos, se dificulta la responsabilidad de la discusión, o se dificulta la seriedad de, digamos, la disertación.
La disertación, que es propia de toda alma mater y que es elemento consustancial de la academia. Si no hay disertación, no hay progreso científico, académico en cualquier universidad. Pero un presupuesto, un requisito de esto es la identidad. La identidad la podemos relacionar de alguna manera con el ethos. Cuando yo tengo una identidad, pues yo tengo una función, tengo una relación. Y esa relación me cualifica, me significa. Y el amistoso, lastimosamente no hay un ethos todavía en la Universidad Francisco de Paula de Santander que nos permita formalizar el debate, es decir, que la discusión sea muy seria y sea muy corresponsable con lo que, digamos, dice no solo las leyes y los estatutos, sino lo que ordena pues la naturaleza de la universidad. Entonces, esa ha sido una dificultad enorme, además de la corrupción es simplemente un síntoma de algo más profundo y algo más agudo, y es de alguna manera la falta de identidad, la falta de compromiso y de seriedad y de, digamos, de alguna manera, el ejercicio del derecho. El ejercicio del derecho es simplemente una manera, digamos, de entender digamos, la seriedad, porque hay que decirlo, el deber es la otra cara de la moneda. El deber, que ya es lo que nos compete a nosotros, de alguna manera, la facultad del derecho, las ciencias jurídicas, no se está comprendiendo en mi alma mater, lastimosamente. Y cuando lo digo de manera crítica, pues casi que me toca, me corresponde, no por ser atrevido ni por ser irresponsable, que me han dicho también muchas veces, sino porque toca por la mera seriedad de lo que estoy diciendo, me toca mover a las fronteras de decir, no hay de alguna manera eh, responsabilidad y no hay identidad en los estamentos de la Universidad Francisco de Paula de Santander. Los docentes no se sienten docentes de alguna manera en el sentido de disentir, ¿no? Docencia viene de ahí, de disenso. El docente disensa y no lo hay. En la universidad no hay quien discrepe de manera decidida y con carácter. Los estudiantes, pues los alumnos también de alguna manera, pues podemos discrepar o podemos opinar sobre la etimología de la palabra alumno, pero los estudiantes no se ubican pues tampoco en lo que les corresponde, que es pues exigir. Y finalmente los administrativos, los trabajadores eh, aún se encuentran muy lejanos de lo que significa darle una identidad corporativa o una identidad empresarial o una identidad, eh, por decirlo así, eh, formal a, a, sus funciones. ¿Sí? La UFPS, por ejemplo, un ejemplo, sigue teniendo la misma planta administrativa de hace prácticamente 20 años, 100 personas. Entonces, no hay estamentos y si lo ponemos en otros términos, pues los gremios económicos están alejados de la universidad. Los exrectores no se sienten comprometidos porque no eligen su representante. Los egresados no tienen derecho a un voto electrónico que les permita participar en las decisiones, en las elecciones, y eso hace que solo los presenciales puedan decidir, puedan tener derecho a voto. Las directivas académicas, que son los decanos, lastimosamente son producto de algo antidemocrático y es que no hay consultas democráticas para elegir decanos, ¿sí? Una palabra de consulta democrática es contradictoria, pero bueno, yo creo que esos han sido los desafíos, mi estimado Juan, Carlos, pero seguimos adelante. vale. Porque sí, precisamente porque te estabas adelantando a un tema que voy a referirte en la siguiente pregunta. Y es que, ¿cómo concibes tú la relación entre la autonomía universitaria con la democracia? Ok, total, una relación total, una función total, porque solo algo realmente democrático pues es autodeterminado. Algo democrático no puede ser basado en la heteronomía. La heteronomía, que está yuxtapuesta al otro lado de la autonomía, pues no son conciliables, están en permanente disputa. Y esa, digamos, conflictividad entre la heteronomía y la autonomía, lo que nos deja es que hay más democracia cuando hay más autonomía.
y no hay ese ejercicio, ese carácter o esas capacidades suficientes para ejercer una autonomía dentro de los estamentos. Yo creo que ese ha sido un problema y, digamos, si lo pusiéramos en términos básicos de los pilares de una universidad, podríamos decir que son tres. Hay quienes dicen que son cuatro, pero fundamentalmente tres. La docencia, que es la reproducción de los conocimientos, la investigación, que es la producción de nuevos conocimientos, y la extensión, que es la aplicación pues, de esos conocimientos, ¿sí? O el ciclo de nuevo de reproducir y volver a producir, tesis, antítesis y síntesis. Esas tres, a la cuarta dicen que es la internacionalización, que es ya el diálogo con los contextos globales desde la localidad. Entonces estamos hablando del conocimiento local. Podríamos decir que es la cuarta, pero fundamentalmente estos tres son los principios de una autonomía que hace posible y materializa la democracia universitaria. Pero cuando no existe esta autonomía, es decir, cuando no hay identidad en los estamentos y no hay apuesta, carácter y ni siquiera una opinión por parte de los estamentos, pues no se puede construir autonomía y mucho menos democracia. Entonces, yo diría que es un presupuesto, es un requisito de la democracia y la democracia finalmente facilita alejar la corrupción. Como lo dije ahorita, la corrupción es simplemente un síntoma de la antidemocracia. Mira, escuchándote, eso último que vienes opinando sobre autonomía, heteronomía y la relación con la democracia, y bueno, también que hay ciertos abusos de esa figura, de ese principio básico de la universidad por parte de algunas instituciones de educación superior. ¿Tú no consideras que a veces cuando no hay democracia, la autonomía se convierte en un pretexto para la autocracia? Claro que sí. Cuando no hay demos expresado pues en estamentos fácilmente identificables, fácilmente atribuibles a unas características, pues el administrador o los administradores, los que toman finalmente la decisión, el operador, porque digamos, hay que decirlo, eh, en palabras de Jaime Garzón, simplemente la democracia es una manera de tramitar a quién vamos a poner de administrador y de operador, pues el operador le queda fácil ser autócrata, ejercer la cracia, que es el gobierno, no es la arquía, el poder, sino el gobierno, cracia es gobierno, pues de manera autónoma y no reflejada o representativa a lo que quiere el demo. El demo, pues de alguna manera tiene que ser domo, el domo como dominio. Si nosotros no tenemos caracteres en los estamentos que dominen o se apropien de la universidad, de lo que significa y puede la universidad, pues no va a haber unos elementos y unos criterios que obliguen al administrador, al operador, al tramitador de las necesidades, al que materialice y finalmente cristaliza los intereses públicos, pues no van a haber unos criterios que arrojen o obliguen a cumplir, a ser leal, a no traicionar a ese interés colectivo. Entonces, claro que sí, cuando no hay democracia están los elementos suficientes para la autocracia, que finalmente es corrupción, porque como muy bien lo dijo Simón Bolívar, pues no hay nada más podrido o no hay nada más insano que permitir que una persona se perpetúe en el poder, ¿sí? O una manera práctica se perpetúe en el poder. Cuando hay fluidez, cuando hay circulante en las personas o en las caras que administran, pues perfectamente podríamos decir que hay transparencia, ¿sí? En los criterios. Y eso permite, es un criterio para circular los, los factores del demo, que es el interés público. Carlos, precisamente cuando hablas de esta perpetuación en los poderes, ¿hubo esa autocracia o esa perpetuación de poder en la rectoría de la Francisco de Pablo Santander? Hablo perfectamente porque es un caso en el que nos demuestran desde el año 2000 fue el mismo rector, el señor Héctor Miguel Parra López Sí. fue rector hasta el 2015, se retira y vuelve a asumir el poder
en el año 2018 hasta el año pasado que hubo justicia y el Consejo de Estado sentenció que había retiro forzoso por voluntad del mismo señor ex rector, porque se pensionó de manera voluntaria, y si no lo hubiera hecho, pues perfectamente estaríamos hablando que él como profesor de planta podría ser rector hasta los 80 años de edad. Pero como se retiró de manera voluntaria, pues la ley lo que nos dice es que él a los 70 años de edad ya no puede volver a ser rector. Puede ser otros cargos, superintendente, embajador, cargos públicos de elección popular, pero como la rectoría no es un cargo de elección popular, es una decisión académica, autónoma de los miembros del Consejo Superior, hasta que no se reforme la ley 30, pues lastimosamente, ¿cierto? Lastimosamente, lo que tenemos es eh, pues una persona que duró 19 años en el cargo, imagínese usted, con expresiones muy claras de cooptación en el poder, cooptación Claro, de cargos y claro. órganos enteros del poder, gracias a que Ajá. por la misma autonomía de no cumplir pues con los lineamientos muchas veces de la ley 80 u otras expresiones, aunque la ley es ley, y en eso estamos avanzando para que la universidad cumpla con la transparencia en el SECOP, pues se expresan, ¿cierto? Se materializan expresiones de corrupción, corrupción desbordada, corrupción prácticamente descarada. Algo parecido que intenta hacer el rector de la UNAD, ¿no? Universidad Abierta a Distancia. Precisamente fue uno de los casos más sonados en la audiencia del 20 del 21 de febrero. Audiencia de corrupción en las instituciones de educación superior, corrupción no solamente financiera, sino política, ¿no? Mm, y, y cuéntame una cosa, o cuéntanos algo. ¿Cuál es el actual lío que tiene la rectora de la Universidad Francisco de Paula Santander? Ella, su designación o su elección como rectora está siendo demandada, Complejo, ¿no? mi hermano, gran pregunta porque la actual rectora, la señora Sandra Ortega Sierra, profesora de planta, a quien respeto, Ajá, no solo ajá. por su condición de mujer, sino por su condición académica de ser una profesora, pues tiene dos grandes problemas. Los argumentos subjetivos y los argumentos objetivos en las tres demandas que hay en su contra actualmente en el Tribunal Administrativo Norte de Santander. Los subjetivos hablan de que ella en el año 2021 debía denunciar, siendo secretaria general, a quienes designaron como rector al señor Héctor Parra, a pesar de tener 70 años de edad, 71 años de edad, y a pesar de tener básicamente pensión, la condición de pensión. Ella debía denunciar y no denunció. Entonces es una especie de argumento en el que funciona de la siguiente manera. Yo no te denuncio porque las sesiones del Consejo Superior son cerradas. O sea, ella como secretaria general debía denunciar o debía constar, debía advertir, ¿sí? O por lo menos debía dejar el antecedente, la constancia de que ella no estaba de acuerdo y no lo hizo. Entonces yo no te denuncio y tú me designas. Entonces ella no denunció a las personas que lo designaron. Eso ocurrió así. Entonces el criterio o el conflicto que se susana, porque finalmente el argumento, la premisa son conflictos de intereses. Los conflictos de intereses aquí se suscitan. ¿Por qué? Porque las personas que la designan a ella de alguna manera requerían de ella para garantizar su seguridad jurídica, que no es otra cosa que impunidad. Así es el argumento, me parece muy sólido, la interpuso el señor Jorge Heriberto Moreno Granados, egresado administrador de empresas de la universidad. Y finalmente los argumentos objetivos. Las demandas lo que nos hablan es que la universidad ponderó los votos de los candidatos y no los totalizó. Y esta ponderación se hizo en contra de los estatutos. No hay una fórmula que indique lo que ellos hicieron. Es decir, aplicaron una fórmula totalmente inconstitucional, ilegal y antiestatutaria además. Entonces son argumentos muy fuertes, esa la interpuso la Procura UFPS. Y el otro argumento que la votación, que es una consulta democrática entre los tres estamentos, se suspendió y el Consejo Superior le tocó reprogramar. Pues esta reprogramación se hizo apenas 2 días antes y la gente no se pudo enterar de la nueva fecha
las nuevas fechas de votación y mucha gente que se quedó sin votar. Esto no es una especulación, está reflejada en la realidad y es que 3.800 personas se quedaron sin votar de las acostumbradas en el histórico de votaciones. Entonces, lo que nos quedan es que hay argumentos muy serios de dos tipos, subjetivos subjetivos y objetivos, que son como dos caras de la misma moneda, y es que la designación fue ilegal y fue ilegítima. Entonces, el Consejo de Estado finalmente es el que tendrá la última palabra de decidir si la universidad se respeta o no se respeta. Yo ya pedí que haya una medida cautelar, una suspensión provisional, ya se lo pedí al Tribunal Administrativo Norte de Santander. Estoy de acuerdo que la saquen del cargo. Más allá de lo personal, no tengo nada en contra, repito, de la señora Sandra Ortega, sino que su designación fue producto de una ilegalidad. Y en en ese mismo sentido, me gustaría que nos aclararas tu designación fue demandada, Sí, señor. ¿cierto? Bueno, gracias por la Cuéntanos al pregunta, Juan, respecto, porque en la Carlos. demanda se reclama que yo, por el hecho de no ser o no haber sido nunca profesor o administrativo, trabajador, pues no acredito el vínculo con el sector universitario, que es lo que textualmente dice la ley 30 de 1992, que la persona que se designa por parte del presidente tiene que haber tenido vínculo con el sector universitario. Mi defensa es muy clara y es que pues yo estudié 6 años en la universidad, a mí nadie me puede borrar el vínculo con la universidad. Yo ya soy egresado, soy abogado titulado y con tarjeta profesional. Y eso me da la suficiente calidad de ser básicamente vínculo, de haber tenido vínculo y actualmente lo tengo con la universidad. Porque mientras no me quiten el título y no me quiten la tarjeta profesional, pues yo todavía ostento el vínculo con las universidades públicas y eso es suficiente requisito. Entonces, no es una demanda que vaya a prosperar. Ya la presidencia de la República hoy se pronunció, contestó la demanda y pidió que se desestimaran las pretensiones. Entonces, estamos tranquilos en ese sentido y continuamos la defensa de la universidad pública. Vale, gracias. ¿Qué desafíos tú consideras que enfrenta la universidad pública en todo este contexto, en este marco de tener por primera vez un gobierno progresista y frente a la resistencia de algunas fuerzas de oposición que obviamente usurparon, se enriquecieron con esos poderes adquiridos en su época? ¿Sí? O en esos anteriores gobiernos, en este caso en esos gobiernos universitarios. ¿Cuáles son esos desafíos que tú consideras que enfrenta la universidad pública de manera general y específicamente la universidad donde tú estás actuando como designado del Mi presidente? hermano, mi perspectiva, mi lectura es un poco densa, eh, digamos, o voy a decirlo desde la manera densa, pero la voy a explicar, y es que no estamos asumiendo la facultad de la libertad. La libertad tiene unos costos. El concepto jurídico de la libertad es que finalmente se asuma la autonomía de manera, como su nombre lo indica, activa y desde el derecho. El derecho no es positivo necesariamente, solo lo que está en las leyes. El derecho es como cuando uno dice, no hay derecho, es decir, no hay un ejercicio activo del derecho. Esa es una dificultad, es un gran desafío de la universidad pública. Y finalmente se tiene que ver materializado su enfrentamiento, su confrontación, cuando haya unos estamentos activos, digamos, dinámicos y empoderados, identificados a favor de la naturaleza y la función social de la universidad. Yo creo que eso es un problema, más allá de la corrupción, que la hay y que, repito, es simplemente un síntoma de la antidemocracia. Hay otros problemas como, por ejemplo, la instrumentalización para la persecución política. Somos un país violento que ha demostrado que en las universidades se ha perseguido de manera violenta y excluyente, discriminatoria a sus miembros. Es decir, no son terrenos o escenarios o tribunas de paz, de inclusión y de contraste, sino más bien de exclusión, de violencia y de agresiones. Al día de hoy a mí me ha tocado ponerle en conocimiento a la policía las condiciones de seguridad que ya me han ocurrido porque no han podido ganar en el debate.
no han podido ganar con los argumentos y les ha tocado irse a los golpes. Esa es una realidad que al día de hoy empaña la legitimidad de ellos y que estamos en el riesgo de caer en ese fascismo, ¿no? Es un fascismo, recordemos, impuesto a través de la fuerza, digamos, fanática, ideológica, más no lógica, dogmática, Dogmática. ¿cierto? Dogmática, incluso desteñida, degradada. Es una dogmática degradada. Ujú. Sí. Bueno, Carlos, ¿tú qué consideras? A ver, hablemos, conversemos un poquito de esto, de qué son los aspectos fundamentales que tienen que reformarse para la educación superior a través de la Ley 30. Bueno, la ley 30 tiene sus dificultades complejas, está enredado, es un Ajá. costal de anzuelos. Porque si bien a nosotros nos toca ponerle, digamos, meterle la mano en algunas situaciones urgentes y críticas en las universidades públicas, también es cierto que los alcances de la ley tienen que ser muy celosamente cuidados, porque si no le estaríamos quitando autonomía a las universidades. Pero yo sí creo que, por ejemplo, un tema es que no puede ser al arbitrio de la autonomía o de las administraciones, porque finalmente los consejos superiores están cooptados, están capturados, son rehenes, ¿sí? Las universidades son rehenes de esas personas que no representan sino sus intereses. Eh, no puede ser al arbitrio de ellos, por ejemplo, no facilitarle el voto electrónico a los egresados, por ejemplo. ¿Sí? Debe haber un voto electrónico para todas las personas del estamento egresado que están dispersas en todo el planeta y que las universidades no les pueden negar el derecho. Eso es un tema, eso es un tema. ¿Sí? No puede ser en el campo de la autonomía que no se les permita. Y así otros. Los gremios económicos deben, en definitiva, tener un apoyo estamentario y administrativo de las universidades para que se organicen como gremios, como sector productivo, porque son un estamento poderosísimo e importantísimo en la formación académica y científica de las universidades. Entonces no pueden estar por fuera. Asimismo, los rectores. Hay un estamento o local o nacional de los rectores que no puede quedarse al margen digamos, de la discusión o del arbitrio también, pues, de los consejos superiores. Los consejos superiores no pueden ser más club. Un club es donde se reservan el derecho de admisión y donde ellos mismos designan a quién va a ser el reemplazo. Eso no es democrático, no es transparente y finalmente no es conveniente para, pues, el interés público. Entonces hay algunos temas y hay algunos márgenes, hay algunas fronteras que obedecen pues a la gobernabilidad y a la democracia y la ley 30 debería, digamos, sugerirlos. Y si no sugerirlos, pues patrocinarlos, promoverlos, sin que nos quite la autonomía necesaria, que es la responsabilidad de la libertad necesaria que debemos ejercer dentro de las universidades. Yo creo que eso es un reto más allá de la financiación, que también es muy importante, más allá del aseguramiento de la calidad, que también es muy importante, cómo garantizamos mayor cobertura a través de que los estándares pues no sean tan excluyentes o tan engorrosos al momento de ofrecer cobertura o registros calificados en las regiones. También es cierto que la regionalización es algo que debemos empezar a desarrollar, a ya entrar en materia, cómo es que en las regiones o en los territorios más locales posibles, rurales si se puede, las universidades deben empezar a aterrizar de manera muy pertinente y muy adecuada la oferta académica o la profesionalización de sus habitantes. Entonces yo creo que la ley 30 también tiene un gran reto en ese sentido y a la larga la discusión la tenemos que cualificar con este tipo de entrevistas. Juan, yo agradezco de verdad este tipo de espacios porque, digamos, alimentan, desarrollan, ¿sí? Profundizan la dinámica que tenemos que corresponderle no solo al presidente, que es pues el símbolo de la unidad y del sueño, el arquitecto del sueño. Yo ayer lo decía, el presidente es el arquitecto del sueño de una nación. Si los ministerios o su gabinete no corresponden a esta, digamos, perspectiva, a este sueño, pues evidentemente le corresponde al presidente
trasladar el debate solo a las calles y al Congreso, no dentro del gabinete, porque entonces allí se puede enviar mensajes equivocados, como por ejemplo la deslealtad, como por ejemplo la desunión, como por ejemplo la improvisación y la inseriedad de la propuesta que finalmente le votamos al presidente, y eran las reformas del cambio, irreversibles, para que esta nación no vuelva a ser de violencia, no vuelva a ser de exclusión, sino vuelva a ser o eh, recupere ese sueño de la diversidad, de la pluralidad y de la paz total que sabemos nos corresponde a todos y a todas. Bueno, espero que no se le haya aprendido el COVID, ¿no? Bueno, yo llegué con una gripa ese día, espero no haber sido pues Co- Es el COVID por parte del exministro, ¿no? espero no haber sido yo el culpable, porque yo llegué ese día con gripa y lo saludé de manera muy respetuosa al señor ministro y bueno, y le dio COVID recientemente. Bueno, hay una duda que me asalta y es con respecto a la elección de la actual rectora de la Francisco de Paula. Carlos, el voto, el voto tuyo y el voto del delegado fueron los únicos contrarios, ¿no? Entonces yo me pregunté, bueno, ¿y qué pasó con el representante estudiantil? ¿Por qué te pregunto por eso? Porque en una audiencia, en una de las últimas audiencias del presidente allá en Cúcuta, salió un estudiante a defenderte, salió un estudiante a denunciar las agresiones físicas contra ti, la persecución política contra ti. Y entonces yo me cuestioné y dije, bueno, pero ¿cómo así? ¿Por qué el representante estudiantil en aquella ocasión cuando se eligió al rector, a la rectora, no estuvo contigo en ese pulso político al interior del consejo? El estamento estudiantil en mi región, en mi ciudad, está cooptado por decirlo así, en tierra de ciegos, el tuerto es el rey. Pues una personas muy hábiles, muy diestras en la politiquería y el clientelismo han logrado instrumentalizar los programas de bienestar universitario. Becas, pasantías, cancelaciones de ceros, levantamiento de ceros, prácticamente subsidios, eh, pasantías, los mismos cupos, notas, porque hay unas pruebas donde también las notas hacen parte de la instrumentalización y la, digamos, implementación de estos beneficios para los resultados electorales. Por eso ellos han cooptado el Consejo Superior Estudiantil, han cooptado los cuerpos colegiados y han logrado llegar a estos órganos colegiados tan importantes para el gobierno universitario. No ha sido otra cosa. No es porque representen el clamor, no es porque sean tu voz. Ellos dicen ser, dilo, somos tu voz. Así se llaman, dilo, somos tu voz. No son la voz del estudiantado. Son simplemente, por decirlo así, escenas, ¿sí?, de la crisis aguda y corrupta de la universidad que nos toca empezar a dejar en el pasado. Ellos son simplemente eso, están bienvenidos a que corrijan, están bienvenidos a que no sean denunciados, pero ellos siguen en su ejercicio abusivo de la autonomía, haciendo autocracia y violando la democracia. Esos son ellos, personas corruptas. Haciendo autocracia Exactamente. Ellos universitaria. simplemente tienen la enfermedad, ellos son el síntoma de esa enfermedad, Ajá, y pues nos toca disuadirlos de que no lo hagan, ¿no? De manera muy académica también, porque esto no se trata pues de ajá, perseguir a nadie en claro, particular, no estamos contaminando claro, el corazón es de verdad. nadie ni de nada, sino simplemente estamos haciendo la obligación y el sentido común, estamos llamando a ese sentido común y estamos primero tan tranquilos, pero segundo tan preocupados porque no hemos encontrado las tribunas del debate, no han contribuido al debate, han sido invitados hoy, invitados todos al tercer balance que tenemos por Zoom, donde voy a presentar qué ha sido durante este tercer mes ya de mi designación del presidente, qué ha sido, qué he hecho, cómo ha sido la cuestión. Siempre han sido invitados, nunca llegan, por ejemplo, a criticar.
a decir, no, es que ustedes nunca, no dan la cara, porque el espacio es grabado. Ellos le temen a eso, no dan la cara. Entonces yo creo que eso es un síntoma también de lo crítico que es, pues, la deliberación y cómo abusan de su tema de representatividad. No rinden cuentas tampoco. Ellos no rinden cuentas. Hay casos de puerta giratoria ya, por lo menos aquí en la UIS, al parecer se presentan estas puertas giratorias, estudiantes que han sido representantes estudiantiles y pasan a la administración a ejercer funciones, a ejercer cargos dentro de las directivas universitarias o con contratos comerciales dentro, al interior de la institución. Eso se presenta ahí en Total, la UFPS totalmente. Personas que no se han también. graduado, por ejemplo, tampoco desde hace muchos años y son Ajá. ya con segunda, tres carreras y siguen ahí siendo estudiantes. eh, o con multa de antigüedad, o sea, no, desde hace ya 8, 10 años no se gradúan para estar ahí en la representación estudiantil. Luego de que se gradúan, algunos también pasan a ser profesores. Ahora quieren concursar para yo lo tengo que decir, concursos amañados, porque eso ya está en incluso algunas sentencias administrativas. Concursos amañados, concursos sastre, a la medida para que ellos pues básicamente entren sin competencia con los que verdaderamente tienen perfiles. Eh, entonces, sí, puerta giratoria y otras expresiones de corrupción, otras, múltiples, contratistas, nepotismo, eh, digamos, falta de transparencia en los procesos de contratación en el SECOP. Todos los síntomas, mi hermano, se han podido identificar en mi querida alma mater, pero que lo asumimos con todo el cariño y con todo el entusiasmo. Vamos a vencer. Vamos a vencer y vamos a convencer que no es por ahí lo conveniente para el interés público, pues para la vida misma, ¿no? Porque ese es el compromiso finalmente, la vida. Listo, Carlos, antes de terminar, ¿cuál es tu concepción de educación? Educación es hacer capaz la libertad. Eso es la educación. Hacer posible la libertad, que hayan capacidades para que la gente tenga opción de elegir. Una falsa libertad o una falsa democracia es la que nos dice que podamos elegir, pero realmente no podemos elegir. Estamos atados a los contextos, a las realidades fácticas, al mundo, digamos, impositivo de la indignidad, de la pobreza, de la ignorancia, de la indiferencia, de la inhumanidad. Entonces la educación es ir en contra de todo eso, es hacer posible la libertad, es hacer posible la dignidad, a través del conocimiento, por ejemplo, a través de las aptitudes, de las habilidades, del talento. Eso es la educación. Bueno, ahora sí, para terminar, darte las gracias, Carlos, por aceptar participar en este programa, en este espacio de reflexión crítica deseducante. Eh, a ver si por fin terminamos esta temporada de jueves de Rappi Universidad. Era una reflexión crítica orientada a las instituciones de educación superior y bueno, más a las políticas también y a las políticas de enseñanza y a las políticas educativas que rigen los escenarios que se dan al interior de esta formación académica terciaria, ¿no? Terciaria. Entonces, algo que nos quieras decir Felicitarte, para Juan, terminar, por Carlos. este ejercicio tan público, tan impecable, tan profesional y augurarte todos los éxitos y también decirte que cuentas conmigo, cuentas con pues mis facultades jurídicas como profesional del derecho que soy para todo lo que pues precises Gracias. allá en ese ejercicio tan importante en una universidad tan hermosa y tan importante para todo este bloque andino como es la Universidad Industrial de Santander, mi hermano. Felicitarte, augurarte muy buenos desempeños y Muchas vamos para gracias. adelante que esto apenas empieza. Gracias, Carlos. Bueno, a nuestros audientes, a nuestros escuchas, si les gustó este episodio, denle me gusta, califíquenlo con la máxima valoración que encuentren ahí en la plataforma a través de la cual ustedes están
han seguido la intervención del compañero Carlos Bolívar. Recordarles que en la descripción del episodio ustedes van a encontrar un enlace a la cuenta en Instagram, igual a un grupo en Telegram, donde ustedes nos pueden dejar sus comentarios. Es más, aquí en Spreaker ustedes van a ver la nubecita que identifica el comentario. Déjenlos ahí lo que piensan de esta emisión. Si tienen algunas sugerencias para algunos nuevos episodios. También van a encontrar en la descripción de este episodio el enlace al Facebook, a la página de Seducar Críticamente y al blog radicaleducacion.blogspot.com. Pueden igualmente escribirme al correo electrónico jremolinac@gmail.com. Gracias por escucharnos. Recuerden que pueden encontrar el podcast en Spreaker, Spotify, eBooks, Apple Podcasts y Google Podcasts. No olviden suscribirse y chao, chao. Nos vemos en otra emisión de Deseducar Críticamente. Gracias a todos.